Bueno, buenos días a todos. Me alegra mucho de verte, Dolores. No sé quién te acompaña, no sé quién era la señorita. Pues encantado. Bueno, hermanos, hay dos grandes cosas que creo que celebramos en la Semana Santa. Nuestra hermana Laura me pregunta, ¿celebráis el Domingo de Ramos? Sí, claro, por supuesto. Pero si algo destaca en la Semana Santa son dos hechos. Uno es la muerte de Cristo y su obra en la cruz. Y dos, la resurrección que Dios mediante celebraremos el próximo domingo. Hoy hablaremos qué es lo que ocurrió el día en que murió en la cruz. Porque Él pronunció, mientras estaba crucificado, 7 frases. Y de esas 7 frases son de las que vamos a hablar hoy. Y la primera de ellas está en Lucas 23, 34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues bien, podemos decir que toda nuestra salvación radica evidentemente en la misericordia de Dios. Cosa que podemos ver, por ejemplo, en los siguientes versículos. De tal manera, ¿no?, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, de Juan 3:16, que todo el mundo conoce. O en Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pues hermanos, el corazón de nuestro Señor estuvo siempre lleno de misericordia y de compasión a lo largo de todo su ministerio público. Ya sabéis que se compadecía de los enfermos y los sanaba, de las gentes hambrientas y les daba de comer, de los niños inocentes que comenzaban sus vicisitudes en la vida y los bendecía. Y estos rasgos de compasión son comprensibles hacia todas estas personas. Pero lo inverosímil, desde el punto de vista humano, es compadecerse de los enemigos, compadecerse de los que nos hieren, compadecerse de los que nos afrentan. Sin embargo, hasta ese punto llegó el amor del Señor, hasta amar y bendecir a los que eran material y moralmente los culpables de todos aquellos terribles padecimientos que en el momento de su crucifixión le afligían. El conocido filósofo Séneca contaba que los crucificados maldecían el día en que nacieron, a sus verdugos, a sus madres y a todos. Incluso terminaban escupiendo a aquellas personas que les miraban. Y Cicerón menciona que en ocasiones era necesario cortar la lengua de los que iban a ser crucificados para impedir que blasfemaran terriblemente contra los dioses. Así pues, los verdugos del Señor Jesucristo esperaban oír estas mismas cosas, voces y maldiciones de aquel que consideraban sin duda un jefe de malhechores. Y los fariseos y los escribas, que conocían mejor a Jesús, esperaban oír por lo menos quejidos de dolor. Pero, qué sorprendente fue lo que oyeron. De los labios de Cristo no salió un grito, sino una plegaria y una oración de perdón. Dice el versículo, y Jesús decía, al inicio, ¿verdad?,
Y ese es el verbo decir es el verbo lego. Pero sabéis que no está en un tiempo normal, sino que está en un tiempo que en griego es como si estuviese repitiendo las cosas una y otra vez. Por lo tanto, no es que decía, sino que iba diciendo, lo que nos hace pensar que repitió la frase varias veces durante el cruel proceso en el cual le estaban atravesando las muñecas con los clavos. O cuando le estaban levantando en la cruz, cuando ese era el momento de mayor dolor. Y Jesús iba repitiendo esa oración de perdón. No sé si habéis preguntado por qué. ¿Por qué Jesús es todo amor? Pues sí, ya lo hemos dicho al principio. Dios es amor y porque Dios es amor, esta es la base del perdón y de la redención de todos nosotros. Pero también porque es sabiduría infinita y se ha dicho con razón que comprender es perdonar. Y comprendía y conocía la ignorancia de todos los culpables de aquel crimen. No saben lo que hacen. ¿Quiénes? ¿Los soldados? Nosotros a lo sumo, tratando de ser imitadores de nuestro Señor, habríamos dicho, perdona a los soldados, porque eran los ejecutores materiales de toda esta atrocidad. No son responsables porque obedecen órdenes, pero por el contrario, castiga a Pilatos, a Caifás, a los sacerdotes y a todos los miembros del Sanedrín. Pero lo cierto es que la súplica del Señor incluía a unos y a otros, pues también sabía que estos últimos eran ignorantes del misterio de su persona, que Él era Dios, y que su súplica obtuvo respuesta. Se ve en Hechos 6:7, donde se lee lo siguiente: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos sacerdotes obedecían a la fe. Hasta aquel momento, todos los más directamente culpables en la muerte de Cristo se hallaban incluidos en esta súplica, pues no habían sabido entender el significado de la persona de Cristo y le tomaron por uno de esos tantos mesías que había en aquella época. Pero después que el Evangelio fue predicado con tanta claridad y fue del dominio público en la ciudad de Jerusalén, después de que Pedro predicase y demostrase que él era el Cristo y que éste tenía que padecer, después que se puso en evidencia la prueba irrefutable de su resurrección, que por cierto, los principales sacerdotes sabían mejor que nadie que era un hecho real, porque le dijeron a los soldados que guardaban la tumba que no dijesen nada a nadie, porque así convenía a sus intereses. Y los que hicieron tal cosa, hermanos, quedaron fuera del perdón como antes habían quedado Judas. Tuvieron bastante evidencia y la rechazaron, y no tendrían excusa delante del tribunal de Dios. Y ahora déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta, tú que estás aquí. ¿Puedes decir que no sabes lo que haces
cuando endureces tu corazón delante de Dios? Espero que ninguno de los presentes quede delante de esta situación como quedó Faraón, Judas Iscariote, Caifás, Pilatos o Herodes, sino que quedes en la misma situación que aquellos sacerdotes y judíos que sí obedecieron a la fe. Y la segunda frase del Señor Jesucristo está en Lucas 23:43 y dice así: Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya sabéis que esta es la frase que le dijo al que llamamos el buen ladrón, ¿verdad? Y esta segunda frase es fruto de la primera. El compañero de su muerte, aquel ladrón a quien la tradición, porque no la palabra de Dios, ¿no?, le llama Dimas, fue algo tan sorprendente que de repente su corazón dio un vuelco, se le abrieron los ojos de la fe y había oído del labio del Señor Jesús la palabra: Padre, perdónalos. Y quizás se preguntó: ¿y quién es este que puede llamar a Dios Padre y al mismo tiempo interceder por sus verdugos? Ojalá que este ladrón hubiese podido dirigirse a Dios con esa paz y esa tranquilidad de espíritu, pero no podía. El ladrón sí creía en Dios, pero como tanta gente en el mundo, conocía al Creador superficialmente. Se lo imaginaba seguramente, como la mayoría de la gente, un juez terrible, pues dijo a su compañero que insultaba a Jesús: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y allí en la cruz recordó sus maldades, se culpó de ellas. ¿Os estáis dando cuenta? No trató de exculparse pensando o diciendo: nuestra pobreza nos obligó a robar. O los malditos invasores romanos que han invadido nuestro país y nos castigan con sus impuestos, tienen la culpa de nuestras circunstancias y nos llevaron a ser lo que somos. Pues no dijo esto. Se sintió culpable y estaba de acuerdo con la justicia de los hombres. Y aunque la temía, no se quejó de la justicia de Dios. Lo que me gusta de este hombre es la magnífica disposición para dirigirse a su Salvador. Sentía tristeza por sus pecados. Y como dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y el ladrón tuvo fe. El primer paso fue arrepentirse, el segundo fue tener fe. Ató cabos sueltos y se dijo: este ajusticiado, que está sentenciado por Pilatos como rey de los judíos, al llamarse a sí mismo Mesías, y su actitud ante sus enemigos y ante Dios demuestra que lo es. Ningún otro hombre sería capaz de hablar como era hablado. Y si Él es Dios, hay esperanza para mí en el día de la resurrección. Y sí, su única esperanza era la resurrección, un día probablemente muy lejano. Y por eso le dijo: acuérdate de mí cuando venga tu reino.
Pero Jesús le respondió con un hoy muy significativo y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que no sería aquel día lejano del establecimiento del reino sobre la tierra, sino hoy mismo. Y el reino, hermanos, no es una esperanza futura, sino presente, que abarca a este mundo. Y sus sufrimientos cesarían ese día, y su gozo empezaría ese mismo día al estar con Dios, y no dentro de centenares o miles de años. ¡Qué preciosa seguridad! Y ahora déjame preguntarte, ¿la tienes tú, que me estás oyendo? Haz lo que hizo el ladrón: acudir a Cristo, que ha dicho: y al que viene a mí, yo no le echo fuera. Como este ladrón, acude arrepentido y con fe, ya que tú tienes todas las evidencias para creer en Él, y puedes creer en Él no solo como el Mesías, también como tu Salvador. Y la tercera frase que pronunció la podemos leer en Juan 19:26, cuando dijo: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, y dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hemos hablado de la salvación, ¿verdad? Y es inevitable hablar del cielo cuando hablamos de ella. Pero ser cristiano no es solo pensar y hablar del cielo. Y aunque es verdad que allí están nuestros principales intereses, porque es allí hacia donde nos dirigimos, debemos, mientras estemos aquí, también atender nuestros deberes en la tierra. Jesús, como hijo de aquella sufriente madre allí a los pies de la cruz viéndole morir, tenía deberes humanos y los atendió cuidadosamente, encomendando a su madre al que era su discípulo amado. Su resignada y sufriente madre lo necesitaba, y la más favorecida de todas las mujeres era en ese momento también la más afligida. En Lucas 2:35 podemos leer: una espada traspasará tu alma. ¿Recordáis esto? Esta es la frase que le dijo Simeón proféticamente cuando se encontró con Jesús siendo un recién nacido en el templo. Entonces, justamente en este momento, la espada estaba clavada en su alma. ¿Y hasta qué punto era atenuado su dolor por la esperanza? No lo sabemos. Pero Jesús procuró poner la esperanza de la resurrección en los corazones de sus discípulos siempre que hablaba de su muerte. Es de suponer que lo habría hecho con su amante madre también. Sin embargo, su fe estaba puesta en una prueba severísima. La cruz, hermanos, que es para nosotros algo tan claro después de las explicaciones del apóstol Pablo, sin embargo, era un misterio para los discípulos.
Recordemos que el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesucristo, cuando él le dijo que él tendría que padecer y morir. ¿Sabéis la respuesta de Pedro, verdad? Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Esto era difícil de explicar porque él había venido a reinar sobre el trono de David como le dijo el ángel a María. ¿Por qué tenía que sufrir de aquella manera? Y por supuesto, ¿quién podía consolar a María en aquellas circunstancias? ¿Y quién podría mostrarle y recordarle que lo que estaba sucediendo era el plan de Dios? ¿Y quién podría gozarse con ella cuando la mañana de resurrección vino a traer esperanza y luz a su vida? ¿Y quién la iba a consolar cuando la ascensión arrebatara a Jesús de nuevo de sus manos? Pues hermanos, había un discípulo que había calado en lo más hondo del corazón del Señor Jesucristo. Este era Juan, como sabéis, ¿no? Y a este discípulo él confió su madre. Todo el mundo conoce la historia. ¿Es que no había parientes más cercanos? Claro. ¿No estaba Santiago, el hermano del Señor, autor de la epístola de Santiago? Por supuesto que sí. Pero parece que todavía no había creído. Porque dicen las Escrituras en Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y aún después de la aparición del Señor, que sin duda le convenció, leemos en 1 Corintios 15:7. Después se apareció a Jacobo, o sea, a Santiago, y después a todos los apóstoles. Pues después de que esto pasó, aún no tenía la suficiente madurez espiritual, lo mismo que Juan. Por eso Jesús unió a Juan y a María en un lazo de obligación materna y filial. Y con ello, hermanos, Jesús nos obliga a pensar en la tierra a la vez que pensamos en el cielo. En los deberes para con nuestros prójimos, empezando con nuestros familiares, con los que Dios nos ha unido de manera más íntima, y en los deberes con todos nuestros semejantes, y en las necesidades de los demás, que deben preocuparnos en esos momentos de nuestra vida, mientras Dios nos tenga aquí en la tierra. Porque como dijo el Señor Jesucristo, el que es poco en lo fiel, también en lo mucho es fiel. Así pues, lo que esta frase nos deja es que no podemos ni debemos desentendernos de este mundo, sino ser fieles con los deberes y oportunidades que Dios nos da aquí para hacer el bien, a fin de que podamos ser hallados dignos de cumplir mayores responsabilidades. Y la cuarta frase fue esta. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es una frase misteriosa, seguramente la más misteriosa de todas las que Cristo pronunció en todo su ministerio. ¿Es que no era Jesús Dios? ¿No dijo él:
Juan 10:30, yo y el Padre, ¿uno somos? Es que no le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pudo expresarse el Señor Jesús en tales términos? Pues el mismo apóstol Pablo nos aclara la cosa en Filipenses 2:6, donde dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Esa palabra cuando dice que él tomó forma de, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es la palabra griega kenosis. ¿Sabéis lo que eso significa? Que se vació de su deidad. Era Dios, pero no usó las prerrogativas de Dios. Se quedó en su forma humana y vino a ser temporalmente un siervo, el que era el Señor de todo. Sus milagros, los que realizaba aquí en la tierra, los realizaba orando a Dios y en el poder de éste. Y Jesús dijo, para que veamos que esto es así, no puedo yo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Pero esto, hermano, no fue posible cuando se hallaba en la cruz, porque estaba cargando con nuestros pecados como sustituto nuestro. Éramos nosotros quienes tenemos que estar allí. Y Dios no puede consentir ni tener comunión alguna con el pecado. Entonces, la presencia divina le abandonó. Y para que nosotros pudiéramos enterarnos de esta tragedia que no podía verse a simple vista, abrió su boca exclamando en el momento que los pecados fueron sobre él, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabéis que la historia nos dice que muchos mártires murieron con martirios horribles. Pero no experimentaron esto que estaba experimentando el Señor, sino por el contrario, en el momento de su muerte, experimentaron una mayor comunión con Dios. Pero lo que tenemos que entender es que Cristo no era un mártir. Cristo era nuestro Redentor y llevaba todo el peso de nuestro pecado, y el Padre Celestial no pudo tratarle como a Dios, tuvo que tratarle como un pecador. Y la exclamación, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no era una queja ni una duda. Esto era una situación interna que él estaba viviendo en ese momento, que no la conoceríamos ninguno de nosotros si él no la hubiese expresado. Y por supuesto, él no esperaba ninguna contestación. Sin embargo, ¿de quién la espera? Pues hermanos, yo creo que la espera de mí y de ti. Porque él quiere que nosotros reconozcamos la inmensidad de su sacrificio y le preguntemos, ¿por qué te ha abandonado el Padre? ¿Por mí, Señor?
Tú lo sabes porque tú sabes todas las cosas, pero quieres que yo lo reconozca. Quieres que yo lo sienta. Quieres que yo lo agradezca. Y hermanos, si estamos aquí, es porque lo reconocemos. Fue por mí. Fue por ti. Y Cristo fue desamparado temporalmente para que yo y tú pudiésemos ser amados por el Padre para siempre. Tú, Señor, nos viste desamparados y viniste a ampararnos, aunque aquello te costara el dolor y el desamparo de tu Padre. Entonces nuestra oración, o mi oración, es: ampáranos, Señor, con los méritos de tu sacrificio. Porque somos tus hijos, y que esa comunión que tuviste con el Padre todos los días de tu existencia terrenal, nosotros la podamos tener siempre con nosotros también. Que podamos siempre vivir bajo el amparo de Dios a causa de tu desamparo sufrido por todos nosotros. Y la quinta frase es esta: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Esta frase, que son dos palabras en español, en griego es una sola y única palabra, el verbo dipsao, y expresa dos grandes cosas: una situación física y una situación moral. Era una necesidad física porque todos los crucificados, a causa de la pérdida de sangre y a causa de la fiebre producida por las heridas, se necesita beber. Toda la gente que tiene una hemorragia, el cuerpo le pide beber agua, ¿verdad? Pero también el Señor Jesús la pronunció para dar cumplimiento a la profecía que está en el Salmo 22:15, donde dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó al paladar. O la que está en el Salmo 69:21, donde dice: y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y el Evangelio añade otra burla cruel cuando sus verdugos mezclaron el vinagre con hiel. Y no sé si vosotros lo sabéis. Sí lo sabéis. Él había renunciado a una bebida narcótica que se ponía a disposición de los justiciados en la cruz. Esa bebida era vino mezclado con mirra. Y esto era para aliviar los sufrimientos, ¿no?, de quien estaba allí en la cruz. Pero Jesús la rehusó. Así que no se mitigó su dolor. Entonces la pregunta es: ¿por qué hizo esto? La respuesta es: porque era el precio por tantísimos pecados. Y también para que tú y yo podamos sentir y entender hondamente lo mucho que Él nos ama. Si Él hubiese aceptado la mirra, diríamos:
como estaba narcotizado, pues sufrió menos. Pero Jesús sufrió todo lo que pudo padecer para hacernos comprender y apreciar su gran amor por todos nosotros. Y hay un texto en Isaías 53 que nos muestra el sentido de esta expresión. Es Isaías 53:11. Y ahí dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de todos ellos. ¿Se ha cumplido esto? ¿Se está cumpliendo? ¿O se cumplirá? ¿Vosotros creéis que Jesús está satisfecho de ver que más que el 90% de la humanidad vive en completa ignorancia acerca del Evangelio que tanto le costó? ¿Creéis que está satisfecho con la vida de sus discípulos o con la respuesta de nuestros corazones y de nuestras vidas y de nuestra conducta y de nuestros esfuerzos por su causa? ¿No creéis que lo podíamos hacer mejor? ¿No os parece? Tenemos que entender, hermanos, que aún a día de hoy el Señor Jesús, en lugar de vino, recibe vinagre con hiel. Y en vez de mirra, recibe la amargura, porque todo el mundo, o la mayor parte del mundo, no valora su sacrificio. ¿Qué hace la gente cuando va a ver las procesiones? ¿Valora lo que Cristo hizo? A mí se me cae el alma al suelo, yo que soy de Granada, y lo mismo que en todas las ciudades andaluzas, y la gente sale por ahí jaleando a las imágenes, guapa, no sé qué, guapo. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia! Entonces, hermanos, ¿no podríamos hacer más? ¿No podríamos hacer mucho más para calmar la sed del alma del Señor? Creo que sí. Pero un día, como hemos leído, ese anhelo manifestado en Isaías 53 será satisfecho. Un día verá el fruto de su gracia, cuando millones y millones estén reunidos ante su trono y una multitud incontable, como dice Apocalipsis 7, esté delante de él. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Pues en ese momento nuestro Salvador verá que no fue en vano su sacrificio en la cruz, y entonces podrá decir lo que dice Isaías 53:11: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Y la sexta frase está en Juan 19:30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó
el Espíritu. Esta es también, consumado es, una frase que en griego se dice con una sola y única palabra. Es una frase corta, pero muy grande. Es una frase corta, pero alentadora. Es una frase corta, pero significativa. Es esta palabra de seguridad, de garantía y de esperanza de labios del Señor Jesús. Este ya había dicho unas palabras para sus verdugos, había dicho otras palabras para el ladrón arrepentido, había dicho unas palabras para su madre, estas otras para sí mismo: tengo sed. Pero en el momento final, antes de expirar, dijo una palabra directamente y exprofesamente expresada para nosotros, para que afirmemos y confirmemos nuestra fe. Y esa palabra es: consumado es, testelestai, dicho en griego. Y esa es la misma palabra que ponían los griegos en una factura cuando era pagada. ¿Comprendéis lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Porque no se podía predicar el Evangelio si siguiese existiendo la deuda del pecado. Y esa deuda la pagó Él en la cruz. Y si tú tienes una deuda, no basta con decir: oh, estoy arrepentido de haberme metido en este asunto. ¿Cómo podría yo pagar mis pecados a Dios? Simplemente me es imposible. Pero Cristo sí podía pagar la deuda por ti. Y de este modo quedaban aunadas la justicia que exigía el pago y el amor de Dios por ti. Al ver a Cristo padecer por tus pecados, no solamente tendrás que decir: estoy arrepentido. Tendríamos que decir: estoy agradecido también. Consumado es. La deuda pagada garantiza tu salvación. Y a esa salvación tú no puedes añadir nada como mérito tuyo, ni tampoco lo necesitas. El acreedor insolvente que recibía el recibo cancelado de telestai por un acto de por un acto de generosidad del acreedor, evidentemente una vez pagada la deuda ya no tenía que pagarla de nuevo, pero evidentemente es que no quedaba comprometido a tener una deuda de gratitud con quien la pagó. Entonces, hermanos, por grandes que sean tus pecados, hay salvación para ti. Una salvación tan grande que Dios puede perdonar todo. Pero si no aceptas, si no recibes el Evangelio como un don de Dios que ha cancelado y pagado tus pecados, no hay nada que hacer. Por eso el propio Señor Jesucristo dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que quiera Dios que cada uno que no lo haya hecho venga arrepentido y con fe sincera para recibir y agradecer lo que Cristo hizo en la cruz por todos nosotros. Y termino ya.
con la última frase. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando estaba preparando el sermón, me estaba acordando de nuestra hermana Mari. ¿La recordáis? Mari siempre decía: tengo miedo a morir. ¿Sí o no? Sí. Tengo miedo a morir. ¿Por qué? Hermanos, porque la entrada en ese mundo espiritual es un misterio que sobrecoge a cualquier persona. Por eso todo el mundo, cuando mira la muerte, la mira con cierta aprensión. Porque estamos acostumbrados a este mundo tangible que conocemos, que tememos entrar en las regiones desconocidas que la muerte significa. Sin embargo, este temor no podía existir en Jesús. Y exclamó: en tus manos encomiendo mi espíritu. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué el Redentor hecho hombre? Porque por su voluntaria kenosis, dejar de ser Dios, iba a entrar en el mundo espiritual. Iba a subir al cielo, pero antes pasando por el infierno. Pues dice la Escritura que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y Cristo no temió aquella parte espiritual de su muerte. No la temió como, por ejemplo, el estar separado de Dios. Y si David dijo en el Salmo 23: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Si esto lo pudo decir un pecador como David, mucho más podría decir nuestro Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquel que nos habló del mendigo Lázaro, ¿recordáis? Que fue llevado por los ángeles al dar su último aliento, se disponía a entrar por las puertas del cielo. Y éstas estaban abiertas de par en par para protegerle y presentarle triunfante ante Dios, como dice Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Se presentó una vez por siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y la experiencia de Cristo como hombre, tener que enfrentar la muerte, ha de ser la nuestra también, inevitablemente. Todos vamos a pasar por el valle de la sombra de la muerte antes que ir al cielo. ¿Cómo será? ¿Cuándo será? Yo no lo sé. Y me imagino que nadie aquí sabe esto. ¿Podremos dirigirnos entonces al cielo de la misma manera que lo hizo Él? Pues sí, podremos. La gran cuestión para nosotros es: ¿qué debo hacer para que esto sea así? Pues tenemos la respuesta en Juan 1:12, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pues hermanos, la muerte de Cristo
es la garantía de que podremos terminar nuestros días con la misma confianza que Él. Si le hemos aceptado como nuestro Salvador y como nuestro Señor, solamente podremos decir con gozo aquel día: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Llévalo por donde quieras y como quieras, por el universo misterioso de la muerte, pero en el cual tú reinas, porque tú eres creador y Dios todopoderoso. ¿Podremos decir esto cuando llegue nuestra hora? ¿Podremos enfrentarnos a esa realidad misteriosa y desconocida que significa el tránsito de la muerte a la vida? Pues hermanos, sí que podremos. Podremos. Y seguramente podemos hacerlo como lo hizo Esteban, que en el día de su muerte dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Como se cumplió en Esteban la promesa de Cristo, no se turbe vuestro corazón, o como la promesa del Señor Jesucristo en Juan 14, voy a preparar lugar para vosotros, hermanos, pues tengamos la certeza de que iremos a este lugar por su gracia para verle y para estar con él. Y como dijo el apóstol Pablo, y eso será muchísimo mejor. Amados hermanos, termino. Que estas palabras del Señor nos conforten, nos renueven, nos den esperanza y nos hagan comprender a todos el verdadero significado de la Semana Santa. Recordar y agradecer a nuestro Señor por su obra en la cruz. Que Él os bendiga.